Hola, me da mucho gusto recibir en el estudio a José María Espinaza, que es director del Museo de la Ciudad de México, donde se acaba de abrir un espacio realmente muy importante porque promueve la lectura, pero también rinde homenaje a Guillermo Tovar. Es la librería del Fondo de Cultura Económica, Guillermo Tovar de Teresa. ¿Cómo surgió esta idea para rendir homenaje al cronista, a uno de los cronistas eméritos de la ciudad, y además un gran amante de los libros y de la Ciudad de México y de su historia? Gracias por invitarme a tu programa y por dar un espacio para hablar de un tema como las librerías, la cultura, el libro, los museos y recordar a Guillermo Tovar, que fue una figura central en la cultura mexicana de los últimos 25 años. Cuando yo tomé la dirección del museo, había la idea de poner una librería. Un acuerdo entre el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México estaba firmado desde el año anterior para, en una zona del museo, poner un lugar que era complementario de la propia vocación del museo. Cuando a la muerte de Guillermo Tovar se piensa en ponerle su nombre a la librería, bueno, pues es, digamos, un lugar que reúne, no sé si todas, porque tenía muchas, pero gran parte de las vocaciones del bibliógrafo, del especialista en arte, el interesado en arquitectura, el hombre que recorría la ciudad, el cronista, y fue como... Anillo al dedo. Anillo al dedo, exactamente. Nombre perfecto para sí. ese niño que estaba por nacer, niña, porque es librería. Sí. Y inmediatamente la pura idea de nombrarla así, de bautizarla así, hizo que el proyecto de la librería tomara una dinámica. Sí. Abrir una librería es una cosa complicada. Y los mexicanos tendríamos que celebrar cada que se abre una librería, porque hay muy pocas en el país. ¿Cuántas? Alrededor de 400, sí, son poquísimas para una población de más de 100 millones de habitantes. Y la cultura que vivimos, a pesar de la revolución del Internet y de todo esto, sigue siendo una cultura basada en el libro y en la idea de la palabra impresa. Digamos que la presencia de Guillermo, la sombra vigilante desde donde esté, hizo que tanto el Fondo de Cultura como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el museo a mi cargo trabajáramos con mucha intensidad para abrir este espacio. Creemos que es un honor para nosotros, lo es para mí como persona y lo es para el museo como entidad, el poder albergar esa librería en que se rinde homenaje a ese historiador que de alguna manera ayudó a que conozcamos esta ciudad en la que vivimos como la ciudad de los palacios. Sí, fíjate que, bueno, tú como yo y como tantos otros conocimos a Guillermo y lo tratamos y sabíamos de esta pasión que tenía en todo lo que hacía y en lo que vivía, y efectivamente la Ciudad de México era como su compromiso de vida, estaba siempre por y para ella en todo lo que hacía. Y qué importante lo que dices de la librería, porque tengo entendido que también se privilegia entre los libros que se ofrecen al público las obras de quienes han hecho crónica de la Ciudad de México. ¿Por qué es tan importante tener precisamente esos relatos del devenir de una ciudad como México a lo largo de todos estos siglos, y además también desde la época actual, donde se sigue hablando y se sigue estudiando la ciudad, y a través de los libros tenemos estos testimonios? La vocación propia del museo está en su mismo nombre, Museo de la Ciudad de México. El museo el año pasado cumplió 50 años y
de alguna manera, como dije antes, vincula la vocación histórica de Tovar, la vocación de investigador bibliográfico, la de experto en arte virreinal. El lugar donde está el museo es uno de los mayores ejemplos que hay de arquitectura novohispana. Guerrero y Torres, el gran alarife del siglo XVIII, uno de los principales arquitectos del virreinato, nos legó ese edificio que 250 años después está en pie con una belleza admirable. Estoy seguro que si a Guillermo le hubieran preguntado dónde te gustaría que estuviera una librería con tu nombre, sí, habría pensado en ese lugar. Seguramente. Entonces, la vocación del museo es la ciudad misma. Somos un gran laboratorio de lo que la cultura de la urbe vive día a día. Vivimos en una ciudad que produce cultura minuto a minuto, ¿sí? Y siglo a siglo. Es una cultura acumulativa. Entonces, era claro que el perfil de la oferta bibliográfica tenía que estar encaminada a que un lector interesado en la ciudad pudiera encontrar ahí los libros que sobre ella se habían publicado. Pues es fantástico que hayan hecho esto, por lo que tú señalas de la vida y personalidad de Guillermo, es un homenaje merecidísimo, pero también es un regalo que da el museo a la ciudad, es una oportunidad, porque bien tú señalas el problema de la falta de lectura y sobre todo el interés en conocer a través de las imágenes y las historias que te narra el lenguaje. Tú que eres poeta, que eres editor, que has estado siempre en la vida de las letras. ¿Qué significa esto para ti? No nada más como director del museo, sino para ti en lo que tú estás dejando y aportando. Bueno, mi vocación de escritor, mi trabajo como editor, se ven de alguna manera recompensados con la posibilidad de que en un lugar en que estoy haciendo una tarea un poco distinta, sí, de pronto se tienda un puente a través de una librería. Como te decía, en esa librería de lo que se trata es de ofrecer el abanico más amplio posible de lectura sobre esta ciudad. Crónica, novela, historia, arquitectura, pintura, sociología, estadística. La Ciudad de México tiene una complejidad que hay 4 o 5 ciudades en el mundo tan complicadas como esta, por su cantidad de habitantes, por su extensión, por su clima, por su historia, una serie de cosas. Entonces ahí el asunto quiere ser más que un regalo al lector, una invitación. El museo es un lugar muy vivo, donde asiste mucha gente, asiste mucha gente que va a ver nuestras exposiciones, que participa en los coloquios que ahí se suceden, en las presentaciones, en los conciertos, y nos parecía muy importante que ese público tuviera además la oportunidad de llevarse un libro, de interesarse por una novela, de buscar un libro de fotografías. No es una librería que esté pensada para el turismo. El turismo evidentemente va a encontrar ahí cosas muy atractivas, pero está pensada para el habitante de la Ciudad de México. Y así es, porque esa es la sensación que te queda cuando visitas la librería. Es un espacio pequeño, pero justo el espacio que se necesita, no compite con el resto de lo que ofrece el museo. Y como dices tú, es como te recibe y te despide. Entonces tienes la posibilidad de llevarte siempre un libro o algo que te haga reflexionar sobre eso que es la ciudad y que estás viendo en las exposiciones. Yo creo que se crea un puente, una vinculación, en donde tú tienes, por ejemplo, una exposición como la que tuvimos, que ya se desmontó, del exilio español, su legado cultural, y la oferta en la librería es abundante en libros sobre ese tema. La colaboración con el fondo es muy importante, porque a partir del oficio del fondo como editores y libreros, podemos programar, preparar, es decir, vamos a tener una exposición sobre este tema
ellos buscan qué ofertas sobre el tema hay en oferta viva y la piden para que sea una parte no un añadido al museo. Es un acompañamiento. Una resonancia incluso, ¿sí? Una cuestión en donde el señor que baja de una de las salas con ecos de lo que se hizo en la arquitectura del siglo XVIII, se encuentra ahí un libro de arquitectura o una novela de Artemio del Valle Arizpe, donde narra historias que sucedían en las calles del centro, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo esta invitación que nos haces a este espacio tan importante en memoria y en recuerdo de Guillermo Tovar de Teresa a través del Fondo de Cultura Económica y por supuesto el Museo de la Ciudad de México, y esperamos que sean muchos los mexicanos que quieran acercarse a reflexionar sobre lo que ha sido pues la crónica de esta ciudad y lo que ofrece el museo. Muchas gracias, José María. No, gracias a ti, por favor. Gracias y nos vemos en la próxima charla. Thank you.